despierten infecciones o también tumores, cáncer, etc. Sin embargo, en el lado derecho, ustedes pueden ver si predomina, por ejemplo, el proceso de inmunidad, ¿ya? Va a haber una respuesta exagerada, entonces lo que va a aparecer son problemas autoinmunes, va a haber alergias o también procesos inflamatorios. Bien, déjenme entonces pasar a la siguiente diapositiva, que no me permite en todo caso. Esperen, voy a un ratito, mejor compartimos pantalla porque estamos pateándonos. Ahora sí. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es la autoinmunidad? Obviamente es una respuesta, es inmune, es adaptativa, chicos, dirigida contra antígenos propios, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con enfermedad autoinmune? Una enfermedad que se desarrolla como consecuencia de daño que haya sido generado por la respuesta autoinmune. Y normalmente se ha visto que existe un porcentaje en la población del 1 al 2%. Sin embargo, el hecho que una persona tenga autoanticuerpos no necesariamente va a hacer que aparezca un proceso o la enfermedad autoinmune. Puede ser sí que una persona tenga autoanticuerpos, pero no se han expresado estos genes. Y cuando no se expresan, quedan como dormidos, ¿verdad? Entonces, la persona no va a presentar esta enfermedad autoinmune hasta que, digamos así, se despierten los genes y entonces se expresen y recién se pueda ver que desarrolle esta enfermedad autoinmune. Y entre los factores que predisponen esta autoinmunidad, bueno, pues tenemos varios. Tenemos factores genéticos, como por ejemplo las variantes en el MHC. No nos olvidemos que cada persona es específica, tiene su MHC específico, ¿verdad? Y esas variantes que pueden haber, por ejemplo, pueden aumentar la susceptibilidad de que una persona pueda tener un problema autoinmune. Mutaciones en los genes, obviamente, cualquiera de mutaciones que haya a nivel de los genes, sí pueden afectar cómo el organismo va a regular la tolerancia, por ejemplo, inmunológica. No nos olvidemos que hemos hablado en clases de una tolerancia central, hemos hablado de una tolerancia periférica, ¿verdad? Cuando existe una presentación de antígenos a los linfocitos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un proceso de mutaciones a nivel de esos genes, entonces puede producirse un proceso autoinmune. Antecedentes familiares, también habíamos hablado de estos antecedentes familiares que son muy importantes porque se lleva a nivel genético, eso se transmite a nivel genético. Si una persona, una mamá o un tío, algo familiar ha tenido algún problema autoinmune, pues también nosotros podemos generar, o sea, aumenta el riesgo de que nosotros podamos tener un problema autoinmune. También dentro de los factores ambientales, las infecciones, en el caso de los virus específicamente, y eso también ya habíamos hablado antes, cuando íbamos dando las clases, que los virus, por ejemplo, las bacterias o lo que sea, de estos microorganismos que ingresan, cuando existe una respuesta del organismo que puede ser un problema, una respuesta exagerada o por lo que se denomina mimetismo molecular. ¿A qué se refiere con mimetismo molecular? Es cuando un agente, ya sea una bacteria o un virus o un parásito, tiene antígenos que son muy parecidos a los que tiene nuestro propio organismo. Entonces, a eso llamamos mimetismo molecular. Entonces, por ese hecho de un mimetismo molecular, sí, puede ser que se desarrolle un problema autoinmune. Factores químicos se habían visto, por ejemplo, la radiación,
que también cuando una persona recibe radiación permanente y constantemente, lo que produce son mutaciones a nivel genético, ¿no ve? Entonces, al producirse mutaciones a nivel genético, también puede aparecer, alteran estos genes y entonces puede aparecer un proceso autoinmune. La dieta, ¿sí? Dieta, el tabaco, el estrés, todo eso tienden a afectar la microbiota cuando una microbiota disminuida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienden a afectar y puede ser algo que detone un problema autoinmune en nuestro organismo. Entre los factores inmunológicos, obviamente, fallos en la tolerancia central. En el momento en que está presentando el MHC, está presentando antígenos al linfocito T, ¿verdad? Entonces puede haber problemas en tolerancia central durante el proceso de presentación. O sea, puede producirse que se generen ciertos componentes, o sea, ciertos linfocitos que sean autorreactivos, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Alteraciones en la tolerancia periférica también. ¿Por qué? Porque no va a haber la suficiente cantidad de linfocitos que regulen. Hemos dicho, si hay un desbalance entre el proceso de inmunidad y la regulación, entonces puede haber un proceso autoinmune. Entonces, cuando no hay una adecuada cantidad de linfocitos que van a regular esta actividad inmunológica, entonces sí, también puede producirse este proceso autoinmune. Hiperactividad de linfocitos, eso es cuando los linfocitos generan gran cantidad, por ejemplo, de citocinas proinflamatorias, que es lo que les había dicho anteriormente. Cuando hay una cantidad de citocinas proinflamatorias, una respuesta exacerbada del organismo, entonces sí, también se genera un proceso autoinmune. Y entre factores hormonales, obviamente tenemos las hormonas femeninas, las hormonas sexuales femeninas que tenemos nosotros, los estrógenos, pueden aumentar y potenciar esta respuesta inmune. Y por eso es que hay muchas enfermedades que son más frecuentes en mujeres que en hombres, y también cambios hormonales que puede existir durante el embarazo, durante la menopausia, también tiende a producir alteraciones. Como produce alteraciones en nuestro organismo, también puede haber una reacción a ese nivel y producir un proceso de autoinmunidad. Bueno, y en esta diapositiva, ¿qué es lo que habíamos dicho? Por ejemplo, cuando se tiene la interacción, no solamente es que nosotros tenemos que tener en nuestros genes alteraciones a nivel inmunológico, ¿verdad? Sino también tiene que influir mucho el aspecto ambiental, ¿sí? Puede ser, es lo que les había dicho, la presencia de autoanticuerpos no necesariamente se relaciona a que haya una enfermedad autoinmune. Si nosotros tenemos a nivel genético, tenemos la susceptibilidad de tener algún problema autoinmune. Bueno, les he dicho eso, que está como dormido, pero esos genes necesitan expresarse, necesitan manifestarse para que se dé este proceso autoinmune. ¿Y cómo se van a manifestar? Bueno, pues gracias a procesos que hemos dicho ambientales, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos procesos ambientales que van a activar, entonces vamos a tener procesos, o sea, como ya van a activar nuestros genes, entonces van a dar procesos autoinmunes, ¿sí? Eso es lo que les había explicado. Y aquí tenemos, digamos, en la susceptibilidad genética, entonces tenemos que hay genes que una persona tiene, entonces predisponen a que se pueda tener un proceso autoinmune. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el HLA es lo mismo que MHC. No nos olvidemos que la HLA se habla a nivel de las personas, pero estamos hablando del MHC, por si acaso, para que se acuerden. En la artritis reumatoidea hay una susceptibilidad a nivel del alelo DR4, en la diabetes mellitus a este nivel, DR3 y DR4, en la enfermedad de Graves DR3, tiroiditis de Hashimoto en la DR5, esclerosis múltiple DR2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces,
es a ese nivel genético. Entonces, estas alteraciones genéticas, hay ciertos genes denominados, ustedes tienen aquí a la izquierda el gen aire, por ejemplo, afecta y produce la enfermedad del síndrome poliandrónico autoinmune. ¿Qué efecto tiene? Afecta la tolerancia central. El FOXP3, por ejemplo, afecta el desarrollo de linfocitos T reguladores. ¿Ver? Este otro gen que es CTLA4 produce anergia de linfocitos TCD4. El MHC de clase 1 y 2, presentación antigénica. Entonces, todos esos procesos, estos genes tienden a ser un motivo de susceptibilidad que una persona, si tiene ese tipo de gen o sea, dentro de los genes que tiene, o sea, si son hereditarios o no hereditarios, etcétera, entonces sí tienen susceptibilidad de manifestar cualquier proceso autoinmune relacionado con el gen. Pero como les digo, para que se manifieste, estos genes deben expresarse. Debe haber ciertos factores ambientales que los hagan expresar, que les hagan manifestarse, ¿no? Entonces, una vez que se ha manifestado, bueno, pues la persona ya se ve que desarrolla la enfermedad autoinmune. Entre los agentes infecciosos tenemos aquí varios tipos de virus que pueden ver, por ejemplo, el Coxsackie, la rubiola, el sarampión, el Epstein-Barr, que afectan y producen diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, lupus, etcétera, ¿verdad? Entonces, también los agentes infecciosos, ya les he explicado, si una persona sufre de algún proceso infeccioso a nivel, por ejemplo, les he dado también en la anterior clase el ejemplo de la pandemia que hemos sufrido, ¿sí? Entonces, donde se ha visto que el sistema inmune se ha activado de manera tan fuerte que ha producido un proceso altamente inflamatorio en las personas. Al producirse este proceso tan altamente inflamatorio, con liberación de citocinas proinflamatorias, pero en excesiva cantidad, entonces lo que ha hecho es que nuestro organismo reaccione y se genere y que muchas personas no manifestaban problemas autoinmunes, pues ahora sí están manifestando este problema, ¿verdad? Habíamos visto también acá en el problema hemos hablado de estos agentes infecciosos, por ejemplo, y autoinmunidad. Hemos hablado también sobre lo que se denomina activación por proximidad y con nuevos antígenos, que es lo que habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, hemos hablado que la activación por proximidad, entonces, y estos dos mecanismos, de hecho, tanto activación por proximidad y los nuevos antígenos, son ciertos mecanismos por los que una infección, de hecho, va a producir a una autoinmunidad, ¿no? Entonces, en la activación, hay activaciones, por ejemplo, en esta activación por proximidad, que se llama así, es una activación que no es específica en sí, pero está producida por linfocitos que son autorreactivos, que si ustedes se fijan, se encuentran acá en esta diapositiva cerca de un proceso donde ha habido una inflamación, ¿ya? Y ese proceso donde ha habido una inflamación, obviamente, de hecho, obviamente va a ser provocada por un proceso de infección. Sin embargo, cuando existen nuevos antígenos, por ejemplo, son antígenos que son propios, de hecho, pero cambian su estructura. ¿Por qué? Porque esa estructura que ha cambiado puede ser debido a un proceso infeccioso, por ejemplo, puede ser debido a un proceso de algún tipo de medicamento, agentes químicos que se haya producido o algún daño celular. Entonces, lo que va a hacer, pues se van a producir, o sea, como está alterado, entonces van a ser reconocidos como extraños por el sistema inmune. Entonces, nuevamente se va a activar ese proceso autoinmune, ¿no? Y también habíamos hablado del mimetismo molecular,
En el mimetismo molecular, por ejemplo, tenemos cuando en el caso de que las personas tienen antígenos que se parecen en realidad a los que tienen los microorganismos. Entonces, por ese mimetismo molecular se va a producir, las células del sistema inmune, y de hecho todos los componentes del sistema inmune van a reaccionar contra proteínas de nuestro propio organismo, ¿no? Entonces van a reaccionar contra nuestros propios tejidos. Y este es un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática, donde les había dicho que el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, liberan antígenos, o sea, tienen antígenos que se parecen al que tienen nuestras válvulas cardíacas. Entonces, por esa razón es que en la fiebre reumática se produce un problema a nivel cardíaco, ¿verdad? Y eso es lo que se va produciendo. Y al ver acá el espectro de las enfermedades autoinmunes, habíamos hablado de que hay un tipo de enfermedades autoinmunes que son órgano-específicos, ¿verdad? Y otras que son no órgano-específicos. Aquellas que son órgano-específicos son las que atacan a órganos o tejidos de nuestro propio cuerpo. Y entre estas tenemos una serie de enfermedades. Acá ustedes pueden ver en esta diapositiva como tiroiditis de Hashimoto, tirotoxicosis, etcétera, ¿verdad? Y las no órgano específicas son sistémicas, es decir, que reconocen antígenos que están en varios tejidos, no en un tejido específico, como en el caso de arriba, o un órgano que son específicos. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto o a la glándula tiroides, igual que la tirotoxicosis o la anemia perniciosa, los glóbulos rojos, etcétera, es específico. Sin embargo, no órgano específicos es cuando reconocen antígenos, pero que están presentes en varios organismos o en varios tejidos. Y producen, de hecho, una inflamación generalizada y por lo tanto la afectación o el daño que van a producir es mayor, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, etcétera, hepatitis crónica, etcétera. Hay varias que sí atacan aquello. Y aquí es lo que habíamos visto lo mismo en el caso de las clasificaciones autoinmunes, repitiendo la diapositiva de arriba, donde ustedes ven que son órgano específico, célula específica, órgano específico, que habíamos dicho, paradojal y enfermedad autoinmune multisistémica. Y acá tenemos a cada una de las enfermedades, las que son órgano específicas, tiroiditis, tirotoxicosis, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, eso de hecho es a la glándula suprarrenal, afecta a la glándula suprarrenal, diabetes mellitus, obviamente, al páncreas, ¿verdad? Y célula específica, anemia hemolítica, anemia, ya saben ustedes, glóbulos rojos, trombocitopenia, síndrome de Gospatsure, enfermedad autoinmune ampollaria, les he dicho que eso atacaba la piel, ¿se acuerdan? Que producía ampollas, por eso es que se denomina ampolla. Y órgano específica tenemos paradojal, hepatitis crónica, cirrosis biliar, etcétera. Y también tenemos la multisistémica, es decir, la generalizada, donde tenemos al lupus eritematoso, enfermedad mitral del tejido colectivo, esclerodermia. Y lo que habíamos visto también en la clase anterior era la artritis reumatoidea, que habíamos visto ya un poquito más detalle, pero que ya hemos visto, de hecho, que habíamos visto ya en la práctica, ¿verdad? Entonces, hemos visto donde que puede ser asimétrica, manifestaciones extraarticulares, donde existen los factores genéticos, sin embargo, también interaccionan con factores ambientales, y esto ya ustedes han visto. Hemos hablado de la fiebre reumática, ¿sí? Que es, de hecho, por antígenos estreptocócicos, sí, comparten epítopos, por lo que ya saben, con la miocina y otras proteínas del corazón, por eso es que ataca y afecta a nivel cardíaco, ¿verdad? Entonces,
que pasaba con la fiebre reumática, que se producía una artritis migratoria, también una corea, donde las personas no tenían control del movimiento, obviamente se daba un proceso de miocarditis, eritema, etc. Y hemos hablado también de procesos de hipersensibilidad, de hecho asociada a autoinmunidad, donde hemos visto que hay tipo 2 que está dada por anticuerpos, obviamente que estos anticuerpos están dirigidos contra antígenos en la superficie celular, el tipo 3 que se da por complejos inmunes, son complejos que se han generado de autoantígenos, o sea, antígenos de nuestro organismo y nuestros autoanticuerpos, es decir, los anticuerpos dirigidos contra nuestros antígenos que se depositan en los tejidos y de hecho dan un proceso inflamatorio. Sí, la tipo 4 que está dada por linfocitos, de hecho los linfocitos que van a reaccionar contra nuestro propio cuerpo, por lo tanto son linfocitos T autorreactivos y van a liberar citocinas y de hecho también van a activar a los macrófagos. Y aquí tienen ustedes eso, lo que acabo de explicarles dónde tienen la de tipo 2, que son autoanticuerpos dirigidos contra nuestros propios antígenos, ¿sí? Activan el complemento o citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Tienen ejemplos de las enfermedades autoinmunes. Tipo 3 por complejos inmunes, ¿sí? Donde se activan el complemento de inflamación. También tienen ejemplo de enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoidea y la tipo 4 que está dada por linfocitos T autorreactivos. Y detrás tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus 2, esclerosis, tiroiditis autoinmune y todas aquellas. Y eso sería, recapitulando en todo caso, todo el proceso que habíamos visto nosotros el día pasado. Bien. ¿Por qué se dice que algunas enfermedades que no entendí? ¿Puedes explicar? Hola. Doctorita, le quería preguntar, ¿por qué se dice que algunas enfermedades son órgano-específicas paradojales? ¿No ve? Cuando estamos hablando de paradojal, estamos hablando, normalmente cuando hay enfermedades autoinmunes que son, digamos, órgano específico, lo que se hace normalmente es afectar el órgano y disminuir su actividad. Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, que es órgano específico paradojal, estamos hablando cuando el órgano, en vez de sufrir un proceso de hipoactividad, es decir, de disminución de su actividad, se va a incrementar. Va a ser, en vez de sufrir un proceso de destrucción, más bien lo que va a hacer es producir, se va a activar, o sea, va a ser hiperactiva, en una palabra, por así decir, ¿verdad? Entonces, produzca una sobrefunción, así te explicaré, una sobrefunción del órgano, en vez de decir que va a sufrir un proceso de insuficiencia activa, o sea, en vez de disminuir su actividad, o sea, en vez de disminuir, va a incrementar su función. Y eso, por ejemplo, se puede dar en el caso, y siempre también creo que les he dado este mismo ejemplo, la anterior clase era la enfermedad de Graves. Es característico en la enfermedad de Graves porque es un problema autoinmune, de hecho, a nivel de la glándula tiroides, donde se va a producir un proceso de autoanticuerpos que va a haber contra el receptor de TSH, que está en la glándula tiroides, de hecho, y lo que va a producir que en vez de suprimir la función de la glándula tiroides y que se produzca menor cantidad de hormonas tiroideas, lo que se va a producir va a ser un hipertiroidismo, un exceso de producción de hormonas tiroideas. Y eso, o sea, en vez de destruir el órgano,
que es la glándula tiroides, se va a producir, su actividad va a empezar a producir mayor cantidad, va a producir una actividad excesiva. A eso llamamos paradojal. ¿Han entendido o vuelvo a explicar? Sí, doctorito, he entendido eso, porque había otro ejemplo y no decía paradojal, solo específico. Normalmente cuando hablamos de problemas así, y cuando estás hablando de este proceso que es órgano específico, va a afectar al órgano. Entonces, el órgano, en vez de lo que va a ser más bien limitar, va a producir una hipofunción del órgano, ¿no? Disminuir la función del órgano. En este caso, paradojal no, es todo lo contrario. No va a producir destrucción del órgano, pero sí más bien va a producir una mayor actividad del órgano. Eso. Y de hecho, ¿no? Liberación de las hormonas o de los componentes en mayor cantidad de lo que produce. Eso. A eso se llama. Doctorita, ¿y hay algunos fármacos que, digamos, puedan suprimir, por así decir, esta autoinmunidad, de alguna manera equilibrarla? Pues no, o sea, de hecho hay fármacos que lo que van a hacer en procesos autoinmunes, normalmente que lo que se utiliza son los que se llaman corticoides. Estos fármacos que son corticoides, lo que hacen de hecho es suprimir. Por eso es que unas personas no pueden consumir excesiva, sí, no es con receta médica, consumir corticoides en elevada cantidad. ¿Por qué? Porque para todo nos recetan corticoides últimamente, ¿no ve? Entonces, al recetar los corticoides, si usted se fija en cuando una persona consume en exceso en cantidad de corticoides, lo que hace más bien es suprimir uno de los efectos del sistema inmune, además de suprimir el proceso inflamatorio, obviamente, suprime la actividad inmunológica. Entonces, toda persona, si ustedes se fijan, la mayoría de las personas que tienen problemas autoinmunes obviamente van a ser tratadas con corticoides. ¿Para qué? Para suprimir obviamente al sistema inmune y que no reaccione contra nuestro propio organismo. ¿Ya? Sin embargo, esas personas que el control obviamente que se da por el médico tiene que ser la toma del medicamento obviamente altamente controlada por un médico, ¿verdad? Y regulada y hacerle controles periódicos. ¿Por qué? Porque un desequilibrio a ese nivel, no se olviden, si tienen ustedes problemas de inmunosupresión, cualquier cosa les va a afectar. Y entonces, al verse inmunosuprimido, obviamente, ya sea con un pequeño resfrío, que para nosotros puede ser un pequeño resfrío, pues para los inmunosuprimidos tiene una afección grave. Y no solamente eso, sino también puede afectar a diferentes niveles de órganos, ¿no? Entonces, sí hay medicación que ayudan, obviamente, tiene que ser tratado con un médico especialista, pero también tiene sus contras cuando se trata con medicación, ¿no? Tiene que ser muy bien regulado. Muchas veces afecta a nivel de los riñones, ¿verdad? Y los riñones, pues ustedes ya saben que son muy importantes para poder eliminar los tóxicos que tenemos en la sangre. Entonces, imagínense, llegan a tener se afecta cualquier problema renal y tener alteración a nivel de los riñones puede llegar a una insuficiencia renal y eso es grave, ¿no? Entonces, sí, todos los medicamentos deben ser altamente controlados, ¿no? Y también con las dosis adecuadas. Normalmente es. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no tienen más, pues nos veríamos, por favor, el día lunes. Les explico, cabello recogido. Si no quisiera que lleven, por favor, sus celulares, nada. Pero celulares. Y si pues no pueden llevar bolsitas, se les agradece. Si no tienen más, nos veríamos el día lunes y bueno, vayan repasando. Lupita, más Dime. molestia. Dijo, ¿no?, que también las mujeres tienen mayor prevalencia, por así decir, de desarrollar autoinmunidad por sus hormonas. ¿Cómo las hormonas van a influir en la autoinmunidad? Influyen, los estrógenos de hecho van a influir en varios aspectos.
A nivel, no nos olvidemos, a nivel genético, ya les he dicho, y ambiental afecta, pero las mujeres, por el hecho de tener los estrógenos, es un factor que es condicionante para que varias de las enfermedades autoinmunes, y entre ellas, de hecho, lupus, por ejemplo, artritis reumatoidea, etcétera, nosotros las mujeres tenemos el porcentaje de mayor porcentaje en sufrir que los hombres. Entonces es a nivel genético y hormonal, perdón, a nivel hormonal que las hormonas influyen. Lo mismo que, por ejemplo, la susceptibilidad de tener cáncer, cáncer de mama, cáncer de útero, y los estrógenos en nosotros nos tiende a producir que tengamos mayor susceptibilidad las mujeres de tener aquello también, ¿verdad? Por eso cuando las personas tienen cáncer, las mujeres tienen cáncer, muchas veces nos quitan los ovarios para evitar la proliferación, o sea, los cánceres.